La decadencia de Europa, un continente que cada día es menos atractivo para emigrar. Europa, un continente muy admirado en muchos lugares del planeta, ya que la historia universal se detiene en muchos periodos y eventos importantes ocurridos en esta región, como la historia de la civilización griega, la romana, sus imperios, las monarquías absolutistas, la Edad Moderna, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y pare usted de contar. A esto se suman sin lugar a dudas las fascinantes y oscuras historias de las dos grandes guerras mundiales y cómo resurgió el continente europeo, con muchas naciones convertidas en potencias industriales y económicas. También se hace referencia a sus hermosos paisajes, castillos medievales, pintorescos lagos, pueblos maravillosos y la admiración por sus grandes genios como Sócrates, Platón, Da Vinci, Miguel Ángel, Voltaire, Newton y Kepler, entre otros. Esto nos hizo admirar y ver con cierto aire de superioridad a los ciudadanos europeos y soñar con las ventajas de vivir en lugares así. Este sueño se hizo realidad para muchos al emigrar debido a las crisis institucionales y económicas desatadas por dictaduras, el socialismo retrógrado y la corrupción en muchas naciones latinoamericanas. Esta visión eurocentrista se reforzó con el desarrollo de la Unión Europea, una suerte de coalición supranacional de alto nivel de desarrollo que pretendía, y aún pretende, ofrecer un panorama idílico de convivencia humana, incorporando todos los conceptos políticos modernos y las utopías conceptuales e intelectuales de grupos de poder que han buscado instaurarlas en el viejo continente. Pero con el devenir del tiempo, esa vorágine de ideas, muchas de ellas contrapuestas entre sí y poco prácticas al llevarlas a la realidad, ha conducido a un deterioro significativo de los estándares de vida en muchas sociedades europeas. Estas ahora comienzan a enfrentar crisis internas pronunciadas y una inclinación hacia un reordenamiento social con tintes radicales y violentos. ¿Qué provoca esta compleja situación en Europa? Veamos a continuación una aproximación a las causas de estos problemas. Descontextualización del proyecto comunitario original. Si bien la Unión Europea no abarca toda Europa, agrupa la mayor parte de los países del continente, incluyendo las potencias económicas, industriales y tecnológicas más grandes de este. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa necesitaba resurgir bajo una convivencia pacífica para evitar futuras guerras y conflictos, y trabajar conjuntamente por una resurrección económica que llevara a mayores niveles de prosperidad y estabilidad institucional. Así nació la CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que agrupó al principio a 6 países: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Este fue el antecedente de la Comunidad Económica Europea, que al expandirse devino en la Comunidad Europea y finalmente en la actual Unión Europea. Su éxito en el plano de cooperación aduanera, crecimiento financiero, económico, mejores relaciones institucionales y libre tránsito para visitar, residir y trabajar por los ciudadanos de los países miembros en este territorio trascendió hacia grandes mejoras sociales con una mayor calidad de vida. Sin embargo, en algún punto, que comenzó en los años 90, esa filosofía de sana cooperación del proyecto inicial se fue distorsionando al extenderse una agenda política que busca homogeneizar y estandarizar a países con culturas, idiomas e historias diferentes, a pesar del origen común de muchos de ellos. Los países europeos han ido perdiendo soberanía e identidad, al renunciar cada vez más a su autonomía, auspiciada por instituciones europeas que perdieron el norte sobre cuál era el espíritu original del proyecto, que era cooperar para crecer y no renunciar a tus decisiones soberanas. Esto se agravó con la crisis económica de 2008 y el crecimiento del estatismo, sea de ultraderecha o de izquierdas, con cada día más pérdida de libertades para las personas. Europa es hoy en día un lugar con demasiadas restricciones económicas y falta de competitividad. Europa no crece porque los gobiernos no estimulan un espíritu emprendedor, no favorecen la innovación, desestimulan a la gente a ser creativas y más dependientes del Estado. Para hacer inversiones en materia bursátil, por ejemplo, piden una cantidad de requisitos. También lo hacen en materia bancaria. Se le impide a la gente acceder a determinadas plataformas online para hacer dinero por cuenta propia o para invertir, muy diferente a los Estados Unidos, Australia o Canadá. Financiamiento con altos impuestos al estado de bienestar social. Y aquí el peor concepto de todos, el estado de bienestar social, amparado en otro concepto caduco y falso que es la justicia social, la supuesta igualdad para todos, que en la práctica es imposible de practicar, pero que se lleva a cabo para justificar mayores cargas para los sectores más productivos. Este concepto ha sido el culpable de una mentalidad empobrecedora y ha sido utilizado políticamente como artimaña para imponer agendas políticas de ciertas facciones dentro de los países europeos para alcanzar el poder. Esto se ha venido inculcando desde hace décadas basado en el modelo nórdico, que tiene un concepto diferente del bienestar social,
que ha sido manipulado en otras regiones de Europa para favorecer políticas empobrecedoras, con demasiados impuestos para soportar una administración pública demasiado grande e inútil que se lleva gran parte del poder adquisitivo de las personas. Escasez de vivienda. La falta de viviendas asequibles es un problema en muchas ciudades europeas, lo que genera dificultades para acceder a las mismas y aumenta la desigualdad. Factores como la alta demanda, la especulación inmobiliaria, las regulaciones restrictivas y la falta de espacio para la construcción de nuevas viviendas contribuyen a esta escasez. La inmigración ilegal y niveles de delincuencia cada vez más altos. La inmigración ilegal está sobrecargando los servicios públicos, como los sistemas de salud, educación y bienestar social en varios países europeos. Además, la falta de integración y la competencia por recursos limitados están generando tensiones sociales y conflictos entre locales e inmigrantes, e impactando en los niveles de delincuencia. Multiculturalidad excesiva. La imposición de una multiculturalidad extrema, aceptando demasiadas costumbres contrapuestas a las sociedades de acogida impulsadas desde los centros de poder en Europa, que dicho sea de paso, al no gestionarse bien, llevan a la segregación y a conflictos culturales, sociales y por supuesto se puede manifestar en índices de delincuencia aún mayores. En algunas ciudades se están formando guetos donde las comunidades inmigrantes viven aisladas del resto de la sociedad, lo que puede resultar en tensiones y violencia. Dependencia de recursos energéticos. La mayor parte del territorio europeo no cuenta con recursos energéticos importantes, lo cual encarece mucho la energía. Cometieron un grave desfase por la agenda política impulsada por ecologistas y grupos progres, impidiendo el desarrollo e investigación destinadas a crear fuentes propias de energía. El error cometido con la dependencia del gas ruso ha conllevado riesgos a la seguridad europea y vulnerabilidad geopolítica, que ha causado tensiones políticas con Rusia, que ha revelado sus verdaderas intenciones expansionistas para crear estados satélites en Europa afines a sus propios intereses y cuyo descuido, por años, ahora se paga caro con muchos recursos destinados a ayudar a Ucrania a defenderse de esa infame agresión a su territorio. Pero esto está impactando gravemente en el costo de vida en Europa. Finalmente, la crisis de deuda y el gasto público exorbitante. Países como Grecia, Portugal, Italia, Francia y España han acumulado niveles insostenibles de deuda pública, lo que limita su capacidad para responder a crisis económicas y financieras. El gasto público excesivo, sin alinearse con los ingresos fiscales, resulta en déficits presupuestarios crónicos que ponen en riesgo la estabilidad económica y parece que varios gobiernos europeos se han enviciado en financiar déficit emitiendo más deuda, trasladando esa carga fiscal a futuro para las próximas generaciones, empobreciéndolas aún antes de nacer. Mi conclusión es que el deterioro en Europa se manifiesta en problemas tangibles y medibles, como la inmigración ilegal, la multiculturalidad mal gestionada, las restricciones económicas, los altos impuestos, el modelo de bienestar social, la falta de territorio para construir, la dependencia energética, la crisis de deuda y el gasto público exorbitante, que son factores que contribuyen al deterioro visible en muchos aspectos de la vida en Europa. Recuerdo las palabras en 2012 del magnate húngaro-estadounidense George Soros, cuando advertía que Europa se está desintegrando al volverse un solo bloque demasiado uniforme, donde los países de la periferia terminarían destinando recursos al centro de poder o países más fuertes dentro de la Unión Europea como Alemania, lo cual es una realidad hoy día, con muchas empresas, migración cualificada y recursos que terminan buscando más seguridad en Alemania por ser el motor de Europa. Soros también advirtió que justamente por esta razón, países como Italia y España estarían perennemente en crisis. El futuro de Europa se ve muy gris para los años venideros, si bien todavía se pueden encontrar algunos espacios donde se puede inmigrar con cierta garantía de paz y crecimiento, aunque cada vez más limitados. Y esto es algo que los futuros inmigrantes deben considerar antes de iniciar cualquier proyecto migratorio. Una vez más te doy las gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si la información te ha parecido útil o al menos interesante, no olvides dejar un comentario, suscribirte al canal y dejarme un like para subir muchos más videos. Esto es, Tras las Fronteras, el lado B de la inmigración, lo que no te cuentan. Hasta pronto.